nombre es Carlos Eduardo Palma, estoy aquí en la Universidad Uniminuto en esta cátedra que se llama Análisis Financiero. Vamos a empezar a tratar un tema que se llama Generalidades del Análisis Financiero y estamos trabajando los siguientes compañeros. Bienvenidos a este gran tema, Análisis Financiero. El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos y cuantitativos y de hechos históricos y actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de decisión. En la fase de recopilación tenemos dos factores, uno cualitativo y uno cuantitativo. En el cualitativo tenemos factores internos y externos. En la fase 1 de recopilación, se reúne toda la información cualitativa y cuantitativa de la empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar información interna y externa. Algunos contenidos que hacen referencia a esta parte interna de la empresa, a su composición y estructura para el desarrollo de actividades, son los siguientes. En relación a los inversionistas, es importante aclarar que hay que analizar la parte interna del capital que el inversionista ha invertido. Con base a eso, pues se analiza pues su patrimonio, el activo, se analiza la rentabilidad que se tiene que tener con base a la inversión realizada. Los diferentes momentos de la administración, como lo es el planear, el organizar, dirigir, controlar y ejecutar, nos muestran una permanente información interna de todos los contenidos financieros. Por eso su análisis es de vital importancia. En relación al talento humano, es importante el conocimiento de las relaciones del talento humano, puesto que esto facilita la gerencia, facilita la innovación, el aprendizaje organizacional y sobre todo un buen funcionamiento en las relaciones laborales. Esto conllevaría a una eficiente y eficaz desempeño administrativo y financiero. La tecnología también es de vital importancia a su análisis financiero, puesto que una moderna máquina produce mucho más de manera eficaz que una máquina antigua con mantenimiento. Es importante aclarar que la tecnología va desarrollando una mejora en relación a la oferta y la demanda. Esto conllevará a que la empresa tenga un rendimiento financiero más eficaz. Las dos estrategias que facilitan la labor. En el otro ítem encontramos al cliente, también lo podemos llamar como cliente, mercado, consumidor. El cliente es de vital importancia realizarle un análisis financiero en relación a los posibles créditos, a la cantidad que consume diario, mensual, semestral, a la satisfacción, a sus necesidades, expectativas. El cliente, el mercado y el consumidor son de vital importancia para poder hacer un análisis financiero. En relación a los proveedores y la producción, el nivel de productividad lo determina la calidad de la materia prima y el costo de producción, la oportunidad de manejo y atención que permita la relación con los proveedores le facilitará al analista financiero desarrollar resultados y tomar óptimas decisiones
que repercutirán en el objetivo básico de la compañía. Dentro de los contenidos cualitativos externos tenemos los siguientes. El primero es economía globalizada. La economía globalizada se entiende la que comprende una sola, una economía sin fronteras, o aquella que siendo economía local es de puertas abiertas. Estos conceptos determinan la importancia que se les presenta a las empresas de hoy en día, sin tener en cuenta su tipo o su tamaño. El segundo factor es economía local o economía nacional. Es una economía fundamentada. Su desarrollo es evaluado constantemente por los sectores u organismos participantes de ella, sean beneficiados o afectados de una u otra forma en su actividad diaria. Aquí hay un aspecto político. Los hechos políticos confrontan situaciones que pueden beneficiar o afectar el desarrollo económico de un país, de un mercado, de un sector y de la misma empresa. También vemos que hay unos factores económicos. Dentro de los aspectos económicos locales o nacionales a tener en cuenta en el informe y estudio financiero, hace referencia a los cambios en las tasas de interés interbancaria, incrementos en el índice de precios del consumidor, políticas económicas del gobierno, medidas monetarias del Banco Central, contenidos y acuerdos intergremiales, el crecimiento o decrecimiento de las importaciones y de las exportaciones, y con ellas el estado de la balanza cambiaría, entre otros aspectos relevantes. También vemos que hay un aspecto social. En el campo social y de influencia financiera en la actividad empresarial se resaltan las marchas y protestas de la población por rechazo de impuestos, peajes, el incumplimiento por parte del Estado en obras sociales. En relación a otro factor que es el sector, la empresa será confrontada con entidades de su mismo nivel, tamaño y actividad. Por lo tanto, el analista financiero debe contar con dichos indicadores de tal forma que pueda comparar con los obtenidos en el estudio realizado. Y otro factor que es el mercado. Para permanecer, mejorar o sostenerse en el mercado se requiere de la evaluación periódica o constante que realice la compañía a cada uno de sus productos, a la aceptación por parte del consumidor, su forma o estilo de distribución, el comportamiento de sus clientes y proveedores, el seguimiento a la competencia, la calidad y cantidad en las importaciones y exportaciones. Dentro de la fase de recompilación se agrupa la información contable y financiera, objeto de análisis interpretativo como balance general, consolidado, estado de operaciones, estado de cambios en la situación financiera y flujo de efectivo. Bueno, realizamos un resumen hasta el momento. Hay un análisis financiero. Se divide en tres fases: recompilación, interpretación y comparación. La recompilación pues se divide en dos momentos: cualitativos y cuantitativos. Cualitativos es cualidades, cuantitativos cantidades de la parte contable. Cualitativos pues están los factores internos de la compañía y los factores externos. En los factores internos pues tenemos que analizar por los inversionistas, cuánto invirtieron, cuál es el capital, patrimonio, activos, cuál es el IPC. Con base a esto podemos hacer un análisis financiero en pro a ver si hay ganancias. La parte administrativa, pues sabemos que en la parte administrativa pues hay varios momentos: planeación, organización, dirección, control y ejecución. Con base a estas partes administrativas se puede hacer un análisis financiero en base a todas estas operaciones.
El talento humano, pues si tenemos un control, un análisis financiero, pues al talento humano vamos a tener eficacia en la forma de trabajar y en el rendimiento de los trabajadores y de la empresa. La tecnología, pues una empresa tecnológica es una empresa que tiene más oferta y demanda. Los clientes, el análisis financiero de los clientes, y proveedores, el análisis financiero de los proveedores. También vamos a ver la calidad de nuestro producto. Cualitativos externos, pues la economía globalizada, la economía mundial, la economía nacional, pues aspectos políticos, digamos si en este momento que hay un gobierno de izquierda, pues también a nivel económico las empresas tienen un análisis financiero. A nivel económico, por ejemplo, lo que sucedió con la pandemia. A nivel social, digamos si hay alguna protesta, paros de camiones, todo eso afecta y hay que hacer un análisis financiero con base a esto. También al sector, pues el sector financiero en el que se maneje la compañía, y al mercado, ¿sí? ¿Qué mercado? ¿Cuál es la competencia? En relación a lo cuantitativo, pues ya ahí tenemos la parte contable, lo que se puede contar. Balance general, estados de operaciones, estados de cambios y flujo de efectivo. La segunda fase es la interpretación. Esta fase se refiere a la realización de los diferentes cálculos con base en las herramientas utilizadas para evaluar las situaciones financieras de la empresa. Analizar los estados financieros, la lectura de los estados financieros vertical y horizontal, las razones o indicaciones o indicadores financieros y el flujo de caja o movimientos de efectivo. La tercera fase es la comparación. Después de realizar los diferentes cálculos, se procede a comparar las cifras de los diferentes periodos y a relacionar dichos datos con toda la información obtenida de forma cualitativa. En esta fase de comparación, las técnicas más comunes y utilizadas son 5. Pues la primera es el valor absoluto. Consiste en determinar las analogías y diferencias entre las distintas magnitudes de un balance y demás estados financieros. Esto se hace con el fin de ponderar su cuantía en función de valores absolutos. Diferencias en pesos entre un año y el otro, para proceder a diagnosticar sobre las diferencias y variaciones obtenidas. El segundo es el valor relativo o de porcentaje. Se puede hallar mediante cálculos de las herramientas del análisis vertical y análisis horizontal. Su resultado se clasifica de forma vertical y su composición corresponde al activo, pasivo, patrimonio. La tercera técnica pues es números índices. Se utiliza para estudiar la tendencia de cada grupo de cuentas o de estas entre sí, teniendo como base un ejercicio normal. Último periodo, sea anual o mensual, se toma la cifra base inicial de comparación, se iguala a 100 y se resta en tanto por ciento del primero. La cuarta técnica es la razón. Se relacionan los diferentes elementos o magnitudes que pueden tener un significado especial. Es una división del valor de dos elementos característicos de la gestión que se va a evaluar. Y la quinta técnica es la representación gráfica. Muestra los diferentes datos o registros contables hallados mediante superficies gráficas u otros métodos dramáticos. Su uso es para resaltar determinadas relaciones evaluadas. Toda empresa siempre busca dos objetivos principales: tener liquidez y tener rentabilidad. Hay unas situaciones que afectan a las empresas y es cuando no tenemos liquidez tenemos iliquidez y cuando tenemos poca rentabilidad. El siguiente cuadro muestra cómo la línea de la X tiene la posición financiera, ¿sí?, de liquidez, y la línea de la Y tiene la posición económica de la rentabilidad.
Cuando la rentabilidad es mayor y la liquidez es menor, entonces es una posición donde tenemos una empresa, digamos, sólida, pero que a corto plazo no tiene para, digamos, manejar un flujo de caja. Por ejemplo, una empresa que tenga un gran capital invertido y que ese capital le dé una buena rentabilidad, pero que a la hora de tener que hacer unos pagos a algunos proveedores se ve corto, o pago de los gastos fijos, entonces se ve corto y tiene una liquidez. Son empresas que son sólidas, pero que tienen que trabajar en ello. Cuando la rentabilidad hay más rentabilidad y liquidez también hay más, son empresas muy sólidas, ¿sí? Porque tenemos operaciones que generan muchas rentabilidades, pero también podemos manejar, digamos, pagos a corto y mediano plazo. Cuando la rentabilidad es poca y la liquidez es poca, tenemos una empresa prácticamente en quiebra, ¿sí? Una empresa que no tiene rentabilidad y que no maneja un flujo de caja para pagar a los proveedores o los gastos fijos. Pero cuando la empresa es una rentabilidad baja, pero una liquidez mayor, quiere decir que es una empresa que está vendiendo todos sus activos para pagar los gastos de corto plazo.